La vida misma. Hoy un poco leyendo entre tantas opciones que tenía durante el día a propósito de que la invitada de hoy en el programa La Vida Misma es una literata por excelencia. Me encontré una frase que quiero compartir con ustedes. Ser maestro es ser un artesano de personas. Pero la invitada de hoy es una artesana no solo de personas, también es maestra. Aquí está Lexi Fernández en esta emisión de viernes de La Vida Misma. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Muy agradecida que me hayan invitado. Lexi Fernández, nacida en Buenaventura. ¿Cómo fue esa primera parte del desarrollo de Lexis? Bueno, nací en un barrio cercano a Buenaventura, por la carretera central hacia la provincia de Las Tunas, que se llama Jagüeyes. Ahí, bueno, fue una infancia normal de una niña de campo. Mi padre trabajaba la tierra, mi madre ama de casa. Mucho espacio para correr, para imaginarme cosas, un río cercano, frutas. Imagínate el panorama perfecto para que una niña de campo tuviera libertad. ¿Cuánta fantasía encerró esa casa de madera que albergó la familia de Lexis? Ay, sí, mucha fantasía. Una casa inmensa, con grandes ventanales de 2 hojas, con puertas de 2 hojas, un piso de madera. Y ese piso me hacía imaginar cosas, que había tesoros ahí debajo, porque había cierta altura, ¿no? Ajá. Y entonces soñaba, no sé, quizás con atravesar por ahí, con investigar, con a ver lo que había allá abajo, pero bueno, mi mamá siempre fue reservada y no me quería, no me permitía entrar ahí a esos tesoros ocultos. Sin embargo, ese tabloncillo que existía en el piso de esa casa natal de Lexi Fernández también se convertiría en su primer escenario porque Lexis descubrió el teatro. Pero antes de ese momento, ¿por qué Lexis se inclinó por el estudio de las letras? Bueno, realmente siempre me desenvolví bastante bien en la parte del español. Era muy cuidadosa para escribir, para hacer mis tareas, para hacer mis mapas, los dibujos y demás. Y entonces tuve una maestra que influyó mucho en mí. Su nombre era Elena Naranjo Hernández y influyó mucho en mí porque veía mi interés por la lectura, por los libros y las historias, y entonces me prestaba libros. Y entonces todo eso iba incrementando mi amor hacia las letras, hacia la lectura. Y creo que fue fundamental la influencia de mi maestra. Fue duro separarse de la familia para decidirse a estudiar esa carrera pedagógica. Sí, imagínate, porque yo era una niña de campo que prácticamente no había salido nunca de ese seno familiar. Y entonces me bequé en la Escuela de Formación para Maestros Primarios Minas de Frío, que eso está enclavado en la Sierra Maestra. Y era una distancia bastante considerable. ¿Cómo fue ese primer encuentro, esa socialización que tuvo con esas otras personas, esos otros niños que también se separaban por primera vez de su seno familiar? Sí, fue realmente, fue como un descubrimiento, algo diferente, porque era una escuela donde había niños de las diferentes provincias de la antigua provincia oriental, ¿sí? De Las Tunas, de Santiago o Guantánamo. Y entonces fue realmente un descubrimiento porque confluyeron muchas cosas, conocer nuevas personas con diferentes costumbres, diferentes formas, diferentes formas de haber sido educadas, criadas, y realmente yo creo que fue un cúmulo de descubrimiento lo que ocurrió. Eran los primeros años de la revolución y también eran los inicios de muchos programas de estudios, de muchas solvencias que lograron dar cauce suelto a la creatividad. ¿Cómo fue para Alexis enfrentar un aula por primera vez? Bueno, fue realmente otro descubrimiento, porque realmente ese encuentro por primera vez con los estudiantes es, hay mucha expectativa, y entonces tienes que sacar esos recursos que tienes de ese amor por la educación, de esa vocación por el magisterio, y entonces hacerlo valer,
hacerlo valer. Creo que ya desde entonces empecé de cierto modo un poquito con el histrionismo que después tuve para el teatro, porque realmente son momentos, pero bueno, ya después que uno va cogiendo ese cauce, ya se va desenvolviendo bien, pero realmente siempre es impresionante la primera vez. Yo decía que el maestro es como un artesano, pero el maestro es un artista. Su escenario es el aula. ¿Cómo fue enfrentar todo ese proceso de transformación de la educación, de nuevos programas de enseñanza, de enseñar español literatura, y donde Lexi encontró un reto muy importante? Hábleme de ello. Bueno, realmente elegí español literatura porque, bueno, como ya te decía, mi afición por las letras, la lectura y demás, pero realmente siempre que uno llega a un grupo, eh, es algo sorprendente, algo diferente, porque incluso los grupos son diferentes, los estudiantes no todos tienen las mismas características, y realmente hay que ir descubriendo poco a poco esa característica de cada estudiante para poder llegar a ellos, para poder enseñarlos. Y bueno, los nuevos retos de educación siempre, cada curso eran cuestiones diferentes, cosas nuevas, y realmente había que sacar ahí las armas como educador para poder llegar a los estudiantes y tener buenos resultados. Lexi como buena maestra es muy exigente y para ella la ortografía y la caligrafía era algo esencial. De eso me enteré. Bueno, sí, realmente a veces, incluso ahora que ya no estoy activa en el aula, es algo, vaya, como que yo no concibo, ¿no? Y me choca mucho los problemas de ortografía, de redacción, de concordancia, que incluso a veces hasta soy un poco crítica hasta con los periodistas que se le van sus cositas, ¿no? Y realmente a veces digo, bueno, será insoportable, será alguna pedantería mía, pero es que yo pienso que el profesor de español que no es capaz de amar el idioma, de defenderlo a capa y espada, yo creo que no es buen profesor de español. Así es, totalmente de acuerdo. Pero hay algo muy, diría yo que mágico, que es darle vida a las palabras. Y cuando se le da vida a las palabras, se lleva a un escenario. Es para Alexis también otra oportunidad de defender el idioma. ¿Cómo llega el teatro a su vida? Bueno, el teatro llegó a mi vida en mi barrio natal y fue de la mano de Norberto Carralero Prats, que era maestro primario, pero siempre le gustó mucho el teatro. Incluso él escribía las obras de teatro, pequeñas obritas, por supuesto. Y entonces, a través de él, de la influencia de él, fue que yo llegué al teatro. Y empezamos a hacer, se hizo un grupo de teatro allí en el barrio, con personas de allí del barrio. Realmente fue una etapa muy linda, que si bien él no tenía todos los conocimientos necesarios para instruirnos, pero tenía muchos deseos de hacer. Y realmente formamos un bonito grupo y participamos en eventos del Sintec, y eran otra época, y solamente él pedía una guagua, le daban la guagua, y íbamos por las comunidades a hacer teatro. Y realmente era muy bien acogido en las comunidades cercanas de Buenaventura, principalmente en el campo, un poco más adentro. Y realmente era muy bien acogido. Y ya después pasó esa etapa, ya esa etapa con Alberto, yo me mudé para Buenaventura, ya entonces conocí a Carlos Alberto Pérez Hill, que era graduado de la escuela de Granma, y entonces rehicimos el grupo, y entonces participamos con él, ya con otras personas, y realmente fue una etapa muy linda, montamos obras clásicas y obras del teatro cubano, y realmente obtuvimos buenos resultados en los eventos. Y como la vida es un libro, tuvo que pasar página. Y fue entonces cuando se mudó para Holguín. ¿Qué sucedió entonces en Holguín? Bueno, en Holguín ya venía con toda esa influencia del teatro, también del taller literario, porque también asistía a un taller literario. Y entonces cuando llegué aquí a Holguín, eh, tengo un amigo hijo que se llama José Luis Laguarda, que Sí. siempre yo digo, José, tú me sacas de mi zona de confort, tú me estimulas, tú me llevas me haces salir a tantos lugares. Y entonces me habló de un taller que se estaba haciendo, que era del centro de Lalita Curvelo, pero que se hacía en la UNEAC porque se estaba reparando la casa de Lalita. Y empezamos a asistir a ese taller, conocimos a Carmen Mora,
muy activa, una persona que es el corazón de esa casa de Lalita. Y entonces empezamos a colaborar con el Centro Cultural Lalita Curvelo. Y bueno, participamos cuando la reconstrucción de la casa, cuando la organización de la biblioteca de Lalita. José y yo hicimos la locución cuando se hizo la gala de reinauguración. Y realmente hicimos varias presentaciones en la casa y aportábamos con la poesía, con otras actividades, la preparación de actividades. ¿Cuándo Lexis descubre que tenía habilidades manuales? Bueno, realmente eso fue casi tan sorpresivo para mí como para los demás, porque realmente no creía tener habilidades para la artesanía. Y entonces a raíz de la pandemia, que fue aquella etapa gris y oscura que pasamos todos, sentí la necesidad de ocupar mi tiempo en algo útil, algo valedero, y entonces empecé decorando unas botellas. Ese fue mi primer intento hacia la artesanía. Y entonces ahí empecé decorando botellas y empecé ya a adentrarme en ese mundo, a desbaratar suéteres de estambre para tener el hilo y un poquito de pegamento que me regalaba este, otro el otro. Y mis amigos jugaron un papel muy importante porque realmente colaboraron mucho en los materiales para mi artesanía. Y así fue creciendo. Empecé luego a ver tutoriales por YouTube y a buscar mucha información y a ver cuestiones de decoración y demás. Y realmente me he ido adentrando en ese mundo que creo que ya no puedo salir de él. ¿Y qué dice la familia de todo eso? ¿Cómo está compuesta la familia de Lexis Fernández? Bueno, tengo dos hijos hermosos, Ujú. varones los dos. No viven en Cuba, uno vive en Estados Unidos, el otro vive en Inglaterra. Tengo dos nietos bellísimos. Son dos hijos amantísimos, maravillosos hijos. Tengo mi sobrina, que es como si fuera mi hija, mi única sobrina, que también siempre ha sido como una hija para mí, yo como una madre para ella. Y realmente mi familia es un poco corta. Tengo dos sobrinos en Las Tunas y creo que ya después de eso son los primos. Pero realmente cuento con la presencia de amigos maravillosos a mi alrededor, que llenan mi vida con cosas muy lindas. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de la vida de Lexis Fernández, maestra apasionada del idioma, amante del teatro, descubridora de la artesanía, amantísima también de la familia, defensora de ese lazo fundamental que es la raíz que nos une, ¿cuál es su mayor satisfacción? Bueno, realmente uno siempre le quedan cosas por hacer, pero realmente me siento feliz, en primer lugar, de la familia que tengo, de mis amigos maravillosos, y entonces esta parte de mi vida que siempre estoy buscando algo nuevo que hacer, que me inclino por las cuestiones del arte, de la literatura, la capacidad que tengo para crear nuevas amistades, que siento plena satisfacción de recibirlos en mi casa, de colarles la tacita de café, de reunirnos y oír música o leer poemas. Eso realmente me satisface mucho y me hace revivir, me hace sentirme nueva. Como mismo inicié esta conversación con Lexis, con una frase, quiero terminar con otra que precisamente encontré y me ilustró mucho de su personalidad. El maestro es un artista que pinta con palabras y enseñanzas. Hagamos de cada aula un lienzo donde florezca el conocimiento y el amor por aprender. Esa es la vida de Alexis. Hoy puedes